Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Y bueno, hoy es 4 de julio. Hoy se cumplen 41 años de la muerte por suicidio de don Antonio Guzmán, expresidente de la República. Murió siendo presidente. Y bueno, don Antonio pues fue el primer presidente del PRD en poder casi completar esos 4 años. El primero en lograrlo fue Salvador Jorge Blanco. Hay que decir que esos 8 años del PRD son dignos de uno sentarse a analizarlo. El otro día estaba yo viendo en el canal de YouTube Crónica 105, lo pueden buscar, imágenes del funeral de don Antonio Guzmán. Hay varios videos del día del funeral, el velatorio en Palacio. Luego también está un discurso de su toma de posesión, el discurso de la toma de posesión de Salvador Jorge Blanco, también recorridos e inauguraciones. Me llamó mucho la atención el día del nacimiento de Bolívar, que se cumplían 200 años en el 1983 del nacimiento de Bolívar, y que hicieron un acto en la rotonda de la Gómez con Kennedy, donde está la Torre Popular. Ahí había una rotonda en la década de los 80, década de los 70, y en esa rotonda estaba la estatua de Bolívar. Esa que está en el extremo estaba en el centro, y en esa estatua hicieron una transmisión por televisión, un acto de entrega de una ofrenda floral. Bueno, esos años del PRD fueron terribles. También está lo de la... Hay muchos videos en Crónica 105 para quienes no vivieron esos años. Tal vez son documentos pequeños, cortos, que pueden dar una idea de cómo era la realidad. Yo nací en 1980, pues evidentemente recuerdo muy poco o nada del gobierno de Antonio Guzmán, y de los años de Salvador que yo pueda recordar, pues recuerdo del 85 al 86. Bueno, pues yo crecí solamente viendo a Balaguer gobernar durante 10 años consecutivos, desde el año 86 hasta el 96, de los 6 años hasta los 16. Gobernó Balaguer, y bueno, el primer cambio de gobierno que me tocó experimentar fue de Balaguer hacia Leonel, y de Leonel hacia Hipólito fue el segundo. Luego volvería a Leonel y el PRD gobernaría en 16 años hasta el 2020. Pero la muerte de don Antonio fue una muerte terrible porque sorprendió al país. Don Antonio fue, por decirlo de alguna manera, quien se encargó de encaminar el país ya por la sendera del reconocimiento de forma más plenas de ciertas libertades y de dar ciertas garantías que todavía en los 12 años de Balaguer no eran tan latentes, tan palpables. Y en esos 4 años, evidentemente, el país avanzó mucho en ese aspecto. Y a partir de ese gobierno, pues no ha habido vuelta atrás en ese particular, cosas que todavía no se han superado de la dictadura, pero que ahí siguen. También hoy es el día de la independencia en Estados Unidos. Estados Unidos logró su independencia en 1776, si no me equivoco. 10 más, 10 menos. Y hoy es el día de la independencia, Independence Day. Hay muchas películas buenas, históricas también, que cuentan aquellos episodios de la guerra, de la revolución americana. Dicen algunos que es la única revolución exitosa que ha habido en los últimos 300 años, que todas las demás no han podido concretizarse ni mostrar un resultado positivo. Y ahí está la cubana, o está la revolución francesa, o la revolución bolchevique, o lo que pasó en
en la Rusia de principios del siglo XX. Y bueno, Estados Unidos es un país, desde mi punto de vista, que tiene aspectos de su historia muy admirables, que ha sabido manejar los relatos en torno a su historia con mucha, mucha astucia. Y Estados Unidos, pues, es el imperio que domina el mundo en gran medida, aunque hoy esté cuestionado o esté disputada esa, ese dominio. Es indiscutible de que el dominio cultural, eh, la influencia que culturalmente tiene Estados Unidos en gran parte del mundo a través de la música, el cine y de sus propias políticas y esa ideología que subyace dentro de la dirigencia política americana, de esa visión de liberalizar todo el planeta, de sus valores y sus ideas, imponerlos por el mundo de alguna manera, pues a mucha gente no le sienta bien, y esa concepción que tiene el americano promedio de que viven en el mejor país del mundo, porque lo piensan, y la gente se sorprendería cuando busca las estadísticas del porcentaje de gringos que han salido de Estados Unidos a otros países. Es bajísimo en comparación con Canadá o con Inglaterra o hasta con la misma Australia. Y este ensimismamiento a veces hace pensar a una parte de la población muchas cosas. Pero ciertamente Estados Unidos es un país admirable, eso es indiscutible, y ha sido determinante para el rumbo que ha tomado el mundo en los últimos 200 años, vamos a decir los últimos 150 tal vez. El rumbo que ha tomado el mundo, independientemente de que nos sentemos y podamos tener mil discusiones. Hay un catedrático universitario y comentarista, se llama Manuel de la Cruz, que trabaja en El Rumbo de la Tarde, que es un gran analista, un gran conocedor profundísimo de la historia americana. Ojalá que un día él pueda, tuve una conversación con él, y ojalá que un día él pueda dedicarle una serie de videos a hablar de esa historia de mediados del siglo XIX hasta la década de los 90 o los 2000 de Estados Unidos, que es interesantísimo. La gente pregunta, ¿por qué no lo haces tú? Porque esa no es mi especialidad. Yo no soy historiador, él sí. Él es un gran conocedor, es historiador, analista político y abogado y formado en esos temas. También hay otro que conoce mucho de historia. Y uno a veces ve la historia a través de los relatos que se crean y de la misma propaganda o de un bando que cuenta la historia. Y a veces uno no conoce todos los detalles que han interactuado para que ciertos hechos se den, y uno se queda con el relato. Independientemente de eso, Estados Unidos es un país admirable. Por algo todos hacemos fila en el consulado para ir a buscar visa, o una gran parte, la gran mayoría anhela tener ese sello en su pasaporte, y algo debe de tener Estados Unidos que nos atrae, que nos gusta. Y hoy es el día de su cumpleaños, y yo felicito a mis amigos gringos que viven acá en República Dominicana y que viven en Estados Unidos. Ya finalmente, terminando con lo de Francia y con los relatos y con lo que ha pasado, he visto, se ha dado mucho la confusión en todos estos días en torno a lo que ha pasado, porque esto ha sido pescar en río revuelto. Que si el chamaquito era problemático y tenía tal o cuales antecedentes, y después se trata de que fue una mentira que pusieron a rodar, pero sí, ciertamente la BBC publicó un trabajo donde daba detalles de la vida problemática que este jovencito llevaba en Francia, como adolescente tal vez problemático, en una sociedad en la que él se formó, que lo empujó a ciertos comportamientos y a ciertas influencias y a ciertas actitudes
que terminarían obligatoriamente llevándolo a colisionar con la realidad y esta realidad pues trayendo su muerte, ya sea porque el policía se excedió o ya sea porque eh, son las circunstancias que se crearon como un tren que va corriendo a toda marcha y sin frenos por las vías. Eh, a cierta edad nos creemos invencibles. De los 16 a los 20 uno piensa que puede vencer el mundo, después de que uno es más que el mundo. Y evidentemente, sumado tal vez con un hogar problemático, un entorno dificultuoso, pues da como consecuencia esto que no justifica bajo ninguna razón lo que hemos escuchado, lo que hemos visto de gente por el simple hecho de que esto se alinea con sus ideas políticas y con las narrativas que a ellos les agrada defender y justificar que se queme hasta los cimientos una ciudad o un barrio o un país, que se transgreda la propiedad privada, que se violente la bienes públicos, que se destruya lo que está al servicio de todos, como cuarteles de bomberos, o, o, que, o que se intente quemar la casa de un alcalde, todo porque supuestamente estamos indignados porque mataron a Anael N. Lamentable, pero no se justifica. Y la izquierda europea, en países como España, se ha dado un festín con todo esto, y también en Latinoamérica, la izquierda latinoamericana ha sabido justificar porque vienen con lo de el racismo institucional. Y todo lo quieren poner a través de ese cristal y las complejidades de Francia como país y de esta bomba de tiempo que tienen ellos con el tema migratorio y étnico en ese país, que tiene un historial de situaciones violentas, de protestas muy violentas y de atentados terroristas que son, ya yo perdí la cuenta, por lo menos de los últimos 8 años. En uno de ellos fueron 100 muertos en un solo sitio, en el Bataclan, en París, a finales del 2015, si no me equivoco. Entonces, evidentemente es un país muy problemático y nosotros, yo, trato de ver las cosas con objetividad, pero nunca voy por el hecho de que lo que estén, por lo que se esté peleando y destruyendo, sea de algo con lo que yo estoy de acuerdo, justificarlo. Porque hay una cuestión moral por encima de todo eso que uno debe de ser íntegro en ello. Íntegro, esa es la palabra. Entonces faltan a su integridad quienes, por defender un relato que se alinea con sus ideas políticas, justifiquen la destrucción de una ciudad, de un país, de los bienes de otros, porque supuestamente eso es justo, eso es reparador. No, eso es violencia, y algo que le agrada mucho a la izquierda, no entiendo por qué, es la violencia. Entonces la izquierda tiene poco que ofrecernos en los días de hoy si se están yendo a esos extremos. Porque este tipo de situaciones lo que abren la ventana es para que la sociedad se define en dos extremos. Falta de luz y luz, visto de esa manera, de forma binaria. Y no es tan sencillo. No es tan simple. Y lo que tenemos o lo que estamos viviendo en República Dominicana debe de llamarnos a reflexionar respecto a lo que estamos viendo que está pasando en Francia. A reflexionar y observar cuál es la postura de nuestros políticos, cuál es la visión a futuro del problema que tenemos, porque tenemos hoy a un gobierno que habla mucha mierda del tema migratorio en República Dominicana,
que hace espectáculo de recoger 2 o 3 morenos en la calle, pero que de manera general se hace de la vista gorda del problema. Tal vez la realidad de cómo llegaron estos migrantes a Francia es distinta a la realidad de cómo llegaron hoy llegan la cantidad de migrantes que viven en República Dominicana, que se estima son cerca de 2,5 millones. Aunque te digan a ti que las cifras oficiales dicen que son, o que es 1 millón de haitianos. Mire, mi hermano, que más de 2 millones de haitianos. En mis 43 años he visto yo más haitianos en la calle que lo que estoy viendo en estos últimos 5 o 7 años. Y cuando eso se nos convierte en un problema, debemos de estar preparados y debe la clase política de ir preparándose y teniendo un plan estratégico para saber qué vamos a hacer. Y hay un montón de gente que niega a veces cuestiones que uno plantea, porque sencillamente eso es una idea de la extrema derecha conspiranoica. Todo le ponen un maldito prefijo, extrema, fobia, un sufijo, un prefijo. Tienen a unos hartos y no hay la capacidad de poder hablar con raciocinio de ciertos problemas. Y eso le ha pasado a Francia por la sobrecorrección política. Y ya hoy es tarde. Y ya no hay forma de que eso se resuelva en ese país. Nos vemos en un próximo video.